Pues como siempre comenzamos esta sección con la pregunta de rigor. Muchos se preguntarán, ¿qué ha sido durante estos últimos años, estos 4 últimos años, de Duñique Agirrezabalaga? Bueno, hace 4 años, pues cuando ya dejé la concejalía del Ayuntamiento de San Sebastián, pues volví a lo que ha sido mi vida anterior, mi relación pues con los juzgados. Yo antes era abogada y bueno, después de haber estado 8 años ejerciendo la política o dedicándome al ayuntamiento, me parecía que volver como abogada directamente pues iba a ser igual un poco exagerado, y entonces por lo que me decidí es hacerme procuradora, que es otra de las funciones que acompaña al abogado en el juzgado, y bueno, me ponía en contacto con todos los procedimientos y todas las modificaciones legales que había habido, y bueno, para mí ha sido como una especie de adaptación, ¿no? Procuradora, entonces. Procuradora. ¿No? Me comentabas que de lo positivo de este periodo es que te acercas mucho a la realidad, ¿no? Y a las injusticias que existen en la sociedad. Sí, por desgracia los juzgados existen pues porque los ciudadanos y ciudadanas no llegan a entenderse entre ellos y a conseguir acuerdos, ¿no? Y al final se recurre a la vía judicial pues para que sea una tercera persona, un juez, el que tome la decisión. Pues en principio más justa con las leyes que tenemos en estos momentos, ¿no? Entonces en los juzgados la verdad es que existe la realidad de los conflictos, ¿no? Y conflictos pues muy serios, conflictos familiares, que muchas veces pues son conflictos personales, ¿no? Divorcios, separaciones, medidas de hijos, son temas, bueno, pues que están ahí, ¿no? Y luego también pues me ha tocado ver pues todo el tema del mundo laboral, todo lo que han afectado pues los ERES, las regulaciones de empleo, y también otros temas pues que han estado, yo creo que también muy candentes, y que han sido, por ejemplo, todo el tema de los desahucios, y yo creo, bueno, pues que son realidades muy duras, pero que están ahí. Pero bueno, yo creo que también se hace una labor muy importante por parte de los propios abogados y asociaciones que han estado acompañando, por ejemplo, en el tema de los desahucios, y yo creo que gracias a eso pues se han evitado, incluso se ha conseguido que aplicando legislaciones europeas pues hayan ido mejorando algunas sentencias. ¿Cómo está la justicia? ¿No? Yo que no soy un asiduo del Palacio de Justicia. Hombre, pues yo creo que los que andamos ahí todos los días siempre vemos muchas cosas para mejorar, ¿no? Y luego yo creo que además en estos 4 años ha habido una reforma, sobre todo el tema de las tasas judiciales. ¿Es tan caro como dicen? Sí. Sí, es muy caro, pues porque al final o vas por el turno de oficio y con el beneficio de justicia gratuita concedido, y entonces pues bueno, sabes que no vas a tener que pagar tasas y todo va a ser gratis, o si tienes que empezar a pagar a tu abogado, a tu procurador, muchas de las veces no sabes ni si vas a ganar el pleito o lo vas a perder, y a lo mejor tienes que pagar incluso las costas, que es tener que pagar el abogado y el procurador de la parte contraria, y si a eso le añadimos unas tasas pues que pueden ser desde 160 euros a 300 euros, o si quieres apelar, por ejemplo, pues a 600 o 800 euros, pues son, yo creo que unas tasas muy exageradas para el bolsillo del contribuyente, y yo creo que ha afectado para que mucha gente que a lo mejor teniendo razón y derecho pues se ha quedado en su casa sin acudir a los juzgados precisamente por esta inseguridad y por el costo que tiene. ¿Pero de los plazos se retrasa tanto también como dicen? Sí, se nota que en el personal, que cuando uno pues está enfermo y coge una baja, pues las sustituciones no existen. Entonces son otros compañeros los que tienen que hacer el trabajo de ese compañero que no está. Y bueno, he conocido casos en los que han tardado casi más de 6 meses en sustituir y no se ha movido ni un tema. Entonces, claro, a la gente se le dilata, todo eso alarga los procedimientos y no hace pues que una sentencia que puede luego ser muy justa, pues yo creo que esta dilatación en el tiempo pues no favorece mucho. Bueno, estamos hablando con Duñique Agirrezabalaga, Izquierda Unida, Esquerra Batua, Alternativa, y ahora repescada en el mundo de la política como número 2 de la candidatura que encabeza Ernesto Gasco, candidatura socialista a las próximas elecciones municipales. Bueno, ¿cómo es esto de la vuelta a la política? Bueno, ¿cómo se le convence a una para que vuelva? Tengo que decir que es verdad que cuando me fui hace 4 años también me fui a gusto, ¿no? Me apetecía volver a mi casa, dedicarme igual un poco más también a mi familia y a mi entorno, y la verdad es que estaba a gusto, y luego pues claro, tuve que empezar de cero también con mi trabajo, y todo eso cuesta mucho también, y bueno, y hace un año más o menos pues me llamó Ernesto
y me ofreció el poder ir con ellos en una candidatura, me habló del tipo de candidatura que le estaba preparando, una candidatura pues plural, que quería que hubiera personas con carácter independiente, y bueno, pues es verdad que él valoraba mi experiencia, la lealtad con la que habíamos trabajado también en la legislatura en que compartimos gobierno, me valoraba mucho como persona. Bueno, yo creo que eso formaba parte del estilo de Ernesto, pues un poco pues para conquistarme también, ¿no? ¿Hubo muchas llamadas? Bueno, a la tercera fue la vencida. No, porque la verdad es que la primera vez le dije que no estaba pensando en nada así, que estaba muy centrada en mi propia vida y que no me lo había planteado, ¿no? Es verdad que después de la segunda, y él además ya me ofrece pues ir muy arriba, salir, ya me decía que no me tenía ni que afiliar al partido, que como con carácter independiente, y bueno, es verdad que aquel día a la vuelta fui valorándolo y pensando, y bueno, ¿y por qué no? Es verdad que el gusanillo siempre tienes ahí. Te va la marcha a ti. Y luego, bueno, pues sí, es una de las cosas que más he estado valorando, ¿no? El si me gusta, no me gusta, me apetecía, no me apetecía, y eso es lo que al final me ha hecho tomar la decisión, pues que sí me apetecía. Lo de independiente fue decisivo, ¿no? Que fueras como independiente dentro de la lista. Ahora mismo sí. Tú sabes que no se entiende muy bien esto ante la opinión pública, lo de independiente, porque al final te vamos a ver repartiendo rosas como cualquier otro de la lista. Yo no voy a engañar, soy independiente y a mí quien me invita y quien me alarga la mano es el Partido Socialista, y yo no voy a ni ocultar de dónde vengo ni el recorrido que he hecho, y en estos momentos son ellos los que han pedido mi colaboración y yo la que se ha prestado a darlo, ¿no? Es verdad que soy de las que cuando me meto en una cosa me meto muy hasta el fondo, y bueno, y yo también les voy a acompañar y voy a estar con ellos haciendo la campaña, porque en principio a mí también pues me apetece que Ernesto Gasco gane estas elecciones. Entonces, bueno, yo creo que luego habrá que ir demostrándolo en los temas, en los casos, pero bueno, está claro que soy independiente, pero dentro de la agrupación socialista. Yo no sé si a Ernesto Gasco le costó, pero a mí, para dar contigo, Duñique Agirrezabalaga, yo tuve que buscar primero en la I de Izquierda Unida. Después te tenía tachado y estabas en Esquerra Batúa, en la E. Después estabas en Alternativa, en la A. Ahora, ¿dónde en la agenda, dónde te Tú ponme en la D de Duñique. En la D de Duñique. Bueno, pues en la D de Duñique. Que es bastante original. O independiente. Que es bastante original. Y habrá pocas, ¿no? Sí, habrá pues, pocas. No conozco más que a otra. O sea, ¿Otra? Sí, una prima mía. ¿De dónde viene el nombre? Bueno, pues este nombre tan original se lo inventó, yo creo, es a la conclusión que he llegado al final de los años, se lo inventó mi abuela, que se llamaba Dionisia, y que decía que en euskera era Duñique. Y entonces es verdad que luego cuando cambié mi nombre, porque lo teníamos puesto en castellano, porque no se podía poner en euskera en el registro civil, me pusieron Duñise. Y estuve discutiendo con Euskaltzaindia a ver si Duñique pues era en guipuzcoano y Duñise en vizcaíno. Me dijeron que no tenía, que bueno, que podría ser, pero que no me lo aceptaban así tampoco. Y entonces, bueno, al final cambié mi nombre civil por mi nombre canónico, porque Duñique tenía la partida de bautismo y había una normativa que lo permitía. Pero bueno, tengo los tres nombres, pero mi nombre y por el que todo el mundo me conoce es Duñique. Bueno, cerramos paréntesis. Número 2 en la lista socialista. ¿Ha habido recelos en la familia socialista? No. La verdad es que no. Y de hecho está con las personas que están en la lista, con otros compañeros y con toda la que está cayendo en otros partidos o incluso en el propio Partido Socialista en otros lugares. Ha sido una lista de consenso. Se aprobó la semana pasada en asamblea por unanimidad. Y bueno, yo creo que eso también pues nos da a todos tranquilidad a la hora de trabajar y nos despeja un camino que es el de trabajar para la ciudad sin tener que preocuparnos mucho en trabajar pues estos acuerdos que en las propias agrupaciones de partidos pues suelen ser a veces complicadas cuando se enredan, ¿no? Entonces yo creo que... Y hacéis el discurso asumido ya, bueno... Ya te vas desengrasando en la entrevista. Me decías que no estabas muy acostumbrada a las entrevistas en los últimos tiempos, ¿no? No, bueno, he participado dando mi opinión en distintas tertulias, en distintos programas, pero bueno, es verdad que hablar de una misma pues nos cuesta más, pero
pero bueno, soy bastante charlatana. Oye, ¿y sigues a la actualidad? ¿Has estado pendiente de las cosas que pasan en San Sebastián? Sí, por supuesto, es inevitable. Yo te voy a preguntar, ¿no?, aquí por Izaguirre y es inevitable, el pero es verdad que siempre con una distancia, ¿no? Y sí sintiendo, como no sintiéndome responsable, ¿no? Porque cuando uno es cargo público, pues todo te afecta más, y a mí el tema de la responsabilidad pues me pesaba mucho, porque no haces las cosas por ti o por una gente, sino para todo el mundo. Y bueno, y es verdad que desde la distancia he seguido, no someramente, pero sí los grandes temas. He escuchado la radio, he leído los periódicos y he visto la televisión. Sí, pero bueno, no he vuelto a entrar, por ejemplo, al ayuntamiento. ¿No has vuelto a entrar? No he vuelto a entrar al ayuntamiento en estos 4 años. Ni para papeleos, claro. ¿Estás en Zumaya? En alguna que otra oficina fuera, pero no. Pero yo vengo todos los días, sigo viniendo todos los días a Donosti. Sí. ¿Te vas a mojar si te pregunto sobre el panorama político actual municipal? No sé. Sí, sí. El gobierno municipal. Sí, claro, hombre. Vale, Izaguirre a la cabeza, ¿qué nota le ponemos? Fin de curso. Hombre, en lo de poner nota es un poco duro, pero yo le dejaría en un 5, ¿no? Raspado. Sí, porque tampoco le quiero suspender, pero tampoco le voy a dar mucho más. Yo creo que ha sido un gobierno pues nuevo, que se ha tenido que asentar, ha habido muchos cambios, y yo creo que bueno, han tenido sus dificultades también, pero bueno, yo creo que quedaban muchísimas cosas para hacer. Veníamos acostumbrados a una dinámica muchísimo más activa, pues con el anterior alcalde, acostumbrados a tener muchísimas más propuestas encima de la mesa, yo creo que ha sido una legislatura un poco de impasse, ¿no? Ha pasado el tiempo, se han hecho cosas, pero se han hecho muy pocas cosas. Yo creo que quedan muchas para hacer, y bueno, pues los siguientes que estén ahí tendrán que retomar todo. Yo creo que es muy importante todo lo que queda por hacer. ¿Aprobado raspado también para el proyecto de Donostia 2016? Me pregunto. Sí. Eres buena profesora, De todas formas, si tú eres de las buenas, Bueno, no voy a entrar pencando aquí a todo el mundo, porque además yo creo que es importante el trabajo colectivo y el que además aprendamos a entendernos unos y otros, ¿no? Porque yo tengo muy claro que Donosti es una ciudad en la que convive distintas personas con distintas ideologías, y que esa es la lección que tenemos que dar, empezando los políticos, ¿no? A entendernos, a saber escucharnos entre nosotros y a poder saber llegar a acuerdos, dejando cosas en el tintero, pero que lo importante son esos acuerdos. Y yendo a la pregunta, el 2016, pues sí, es verdad que estuve muy implicada, sobre todo en la primera fase. Ahora mismo tengo desconocimiento sobre lo que realmente se va a hacer, ¿no? Muchos también. Y entonces por eso pienso que ha sido también otra etapa de impasse, y en el fondo me duele, porque estamos a las puertas del 2016, y sí creo que es un proyecto muy importante, y que de gestionarlo bien podría dejar muy buenas experiencias en la ciudad, ¿no? Esperemos que eso sea así, y que nuestro desconocimiento sea por ignorancia y no porque no está pasando nada, ¿no? Y espero que haya algo más detrás de esta trastienda. Estamos con Doñique Agirrezabalaga, número 2 en la lista del Partido Socialista a las elecciones municipales. ¿No tienes miedo a que te puedan reprochar contradicciones personales en tu trayectoria política? Tú en tu etapa de alternativa y en los formulamientos que puedas tener a partir de ahora. El foro interno es una de las primeras cosas que te planteas, ¿no? ¿Cómo voy a dar un salto? Pues con un partido con el que he tenido incluso pactadas mis diferencias, ¿no? Pero bueno, Ernesto ahí también siempre me ha dicho que no va a olvidar cuál ha sido mi trayectoria, y que en ese sentido pues vamos a tratar de conciliar. Es verdad que hago un recorrido, pero siempre hay contradicciones. Ya en los otros partidos que he estado también ha habido contradicciones, en Alternativa hay contradicciones, y en todos los partidos y en el día a día hay contradicciones, ¿no? Al final la política te obliga a tomar decisiones, y sobre todo decisiones, y yo que soy muy práctica, pues que sean prácticas esas decisiones y que de verdad sirvan para algo, ¿no? Y si para eso pues tenemos que decir que lo que yo pensaba que estaba bien, pues ahora ya no está tan bien, pues habrá que decirlo. Yo creo que lo importante es explicar, aclarar y no olvidar o decir no es mentira que yo soy dije antes, que es lo que no pienso decir, y ahí no me van a coger mintiendo, no, a lo mejor votando cosas diferentes sí, pero las explicaré. Y yo pienso pues es que internet es ahora la gran hemeroteca donde rastrean. Ahí está, y por eso digo
digo que no me voy a desdecir de lo dicho, incluso yo voy a procurar tratar que el Partido Socialista venga hacia líneas en las que he estado yo, pero bueno, lo que digo, lo importante es saber llegar a esos acuerdos, y yo creo que además estamos en un momento, tanto en San Sebastián como en Guipúzcoa, de verdad que necesitamos grandes acuerdos para poder seguir caminando para adelante entre todos los partidos. ¿Me dejas darte un ejemplo? Sí, sí. ¿Turín? ¿Has estado en Turín? Sí, he estado en Turín. ¿Visitando? Visitando las basuras, conociendo allí la realidad del puerta a puerta en una ciudad muy importante en Italia. Y que defendiste además, sí, a capa y sí. espada, 400.000 habitantes, el gran ejemplo a seguir. Sí, sí. Bueno, en Turín había puerta a puerta, también tenían una incineradora. Tengo que decir que la realidad era esa. Yo, con la experiencia de las basuras, yo creo que es uno de los temas, por ejemplo, que ahora sí requieren de un gran pacto, ¿no? Porque hemos tenido también 4 años de pues que no ha habido mayorías en Diputación, no ha habido mayorías holgadas como para poder hacer de verdad un cambio profundo, y yo creo que ha sido un tema que ha revuelto muchos municipios, pues porque la realidad ha sido impuesta en más de uno, y yo creo que las cosas hay que explicarlas, a veces hay que ir poco a poco, pero bueno, si para algo yo creo que ha servido todo esto es para replantearnos, para darnos cuenta que el reciclaje es importantísimo, y ahora lo que habrá que pensar es en cómo se hace de verdad toda la gestión del tratamiento de las basuras, y yo creo que hay mucho para hacer todavía, y ya veremos si entre todos, que es lo que a mí me gustaría, se llega a ese acuerdo sin excluir a nadie, pero en el que todo el mundo esté dispuesto a ceder algo, porque yo creo que también hay que recordar que ni se mantienen los planteamientos iniciales del PIRGUP, que era hacer 3 incineradoras en Guipúzcoa. Bueno, pues fue una. Sí, pero empezamos con 3, luego a 1, y ahora resulta que esa 1 también puede ser más pequeña. Entonces hay una que piensa que a veces que todo este trabajo de resistencia también ha servido para eso. Entonces ya veremos cuál es la mayoría de la siguiente legislatura, las próximas elecciones, qué es lo que vota la ciudadanía, y en función de eso yo creo que es cuando hay que construir unos acuerdos. Nos vamos con la última ya, ¿eh? Esto va terminando ya. Tranquilo. ¿Te han tentado desde otras plataformas? Ahora que hay tantas, no las voy a citar, pero hay tanto movimiento ciudadano. Sí me han tentado, sobre todo, bueno, no voy a hablar de plataformas o de partidos directamente, sí me han venido personas de otras agrupaciones políticas y bueno, y con algunas propuestas, pero que bueno, tampoco me han parecido muy sólidas, y luego pues también han sido invitaciones más personales, ¿no? Y bueno, yo soy una persona que respeto a todo el ciudadano y ciudadana. Me parece bien que haya vías políticas para todo el mundo, y que haya opciones, y que las distintas versiones de las opiniones ciudadanas se puedan canalizar, porque yo creo que al final eso es la democracia, y yo me voy a sentir a gusto pues cuanto más democrática sea una sociedad, y yo creo que unos ciudadanos exigentes y responsables en su actividad política, y que exijan a los políticos, es lo que va a permitir que vayamos también avanzando y mejorando. O sea, que cuanto más exigente sea la ciudadanía, yo creo que mejores políticos serán, y seremos los que tengamos que estar ahí. Duñique Agirrezabalaga, ¿en qué fue de? Te escucharemos a partir de ahora. ¿Has estado a gusto? Sí, muy a gusto, muchas gracias. Había que pasar por estas, ¿eh? Has aprobado además, por cierto. Pues muchísimas gracias. Con buena nota, no me voy a mojar tanto como tú. Es que ricasco, Duñique. Vale, pues a ti.